¿Cómo está Dubrasca? Bien, teacher, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno, qué chévere, eso es lo importante. Tiffany, buenos días. Buenos días, teacher, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal su fin de semana? Excelente, chévere. Ok, bueno, vayan prendiendo sus cámaras. Chicos, acuérdense que tenemos ya que comenzar a presentar, comiencen a enviar borradores del proyecto que es de este parcial. ¿Sí? Lamentablemente nos comió tiempo el hecho de que teníamos que presentar el proyecto del ministerio, pero ya debemos empezar a trabajar, por ejemplo, Joyce, en cómo está subiendo sus historias al Instagram en cuanto a las reglas ortográficas, a qué edades y todo eso. Ya tienen que empezar a mandar los borradores, ¿sí? Para que eso tengan que presentar y no estemos en apuros. Sí, Tiffany estaba todavía por decidir, Elías estaba ya con la música, John Ángel también ya estaba, Dubrasca igual. Estaban como que todavía indecisas Juliana y Tiffany. Entonces vayamos ya afinando eso porque yo pienso que tenemos solamente esta semana. Lo que tengan, por favor, comiencen a mandar al WhatsApp para poderles ir revisando, para que no nos coja todo amontonado. ¿De acuerdo? Ok. No se ha conectado Jessica ni Daniel. Bien, vamos a continuar con todo lo que corresponde a la época napoleónica, que fue el resultado o quién fue quien subió después de lo que vino la Revolución Francesa. Bien. A ver, ¿dónde está? Entonces, nos corresponde pues ver todo lo que formó parte del imperio napoleónico. Es así que vamos a empezar viendo, obviamente, unos datos sobresalientes de Napoleón Bonaparte y cuáles fueron, por así decir, sus hechos, sus actos importantes. Napoleón Bonaparte nació en Ajaccio, en la isla francesa de Córcega, en 1769. Los papás fueron el abogado Carlos Bonaparte y doña María Leticia Ramolino. Tuvo solo 7 hermanitos, vean. Desde ahí venían las culturas de tener 7, 8 hermanos. Tenía 7 hermanos. Él dentro de su vida obviamente siguió la carrera militar, se especializó en la artillería, fue parte de varios enfrentamientos, es decir, fue una parte activa como militar mientras se daba el proceso de la Revolución Francesa. Y gracias a él, cuando estuvo en estos enfrentamientos o formando parte de la Revolución Francesa, pues fue cuando se reconquistó el puerto de Tolón en el año de 1793. Y esta victoria le permitió subir, le permitió tener un ascenso y llegó a ser el general de brigada. Todos estos conocimientos que él adquirió en su vida militar y lo que le permitió tener experiencia mientras fue parte de la Revolución Francesa, pues eso le ayudó para que más adelante él subiera y fuera nombrado como emperador después de esta guerra tan conocida como la Revolución Francesa. Acuérdense que la Revolución Francesa se dio el inicio con la tomada de la Bastilla. La Bastilla era prácticamente era digamos, el gobierno que mandaba en esos años y que era imposible de derrocar. Por eso cuando se arman las estrategias ya del pueblo que estaba cansado de todos los abusos y se da la conquista de la Bastilla, pues a partir de ahí
se dan todos los hechos importantes que sobresalieron en la Revolución Francesa. Y parte de ese proceso se da, pues, o como resultado de ese proceso, ¿sí? Se da lo que más adelante se conoce como el Imperio Napoleónico. Pero sí es importante conocer que si Napoleón Bonaparte llegó a ser nominado como emperador, fue que gracias al conocimiento y a la formación militar que él tuvo y que pudo ser parte también de estos enfrentamientos durante la Revolución y cuando le subieron de rango a general de brigada. Por lo tanto, no es una persona aparecida, no es una persona que llegó de la nada y fue nombrado emperador, sino que tuvo su proceso. Bien, dentro de su vida, obviamente, el hecho de tener un cargo tan importante, de tener un cargo militar muy importante y el hecho de pasar viajando por varios países, por varias ciudades a consecuencia de estos enfrentamientos, pues eso dio o desencadenó también o dio como resultado el hecho de que tuviera varias relaciones amorosas. ¿Sí? Se dice que tuvo muchas más, pero como que decir, las conocidas o las que salieron a la luz fueron con estas 5 mujeres en diferentes épocas, con diferentes historias. No era bien visto, pero tomemos en cuenta que era una época de machismo, una época en donde la moral, en donde el temor de Dios realmente no existía. Y partiendo de que había un machismo tan marcado, pues eso implicaba, como se dice vulgarmente, que era mejor mientras más mujeres tengan, lo cual no es así. Entonces, obviamente, en el año de 1795, él se comprometió, o sea, de una manera formal y siguiendo lo correcto, se compromete con Desiree Clary, ¿sí? El 21 de abril, es decir, para ya formar legalmente una familia. Más sin embargo, después de ya comprometerse con ella, pues él tiene una relación con Julie Recamier en el año de 1809 y él se declara enemigo de todo aquel que, como quien dice, que estuviera en contra de ella, era un enemigo de Napoleón. Es decir, ella era la consentida, por así decirlo. Y todo aquel que se mete, cualquier persona que tenía algo contra ella, personal, familiar, social, pues prácticamente era considerado enemigo de Napoleón, ¿ya? Más sin embargo, él se divorcia en el año de 1810 de Desiree Clary y tiene una aventura con la primera emperatriz que fue Josefina, ¿sí? De Viajurnamis. Ella, dentro de su, digamos que de su estatus de emperatriz a nivel de reinado, obviamente él tenía que estar libre para que pueda tener algún tipo de relación con ella. Y es por eso que se divorcia en el año de 1810. También tuvo un hijo con María Luisa de Austria, que llevaba el nombre de Napoleón II, y ella también fue la segunda emperatriz de Francia. Y finalmente tuvo también una relación con María Waleska, ¿sí? Que era polaca, y también después del divorcio pues se casó. Es decir, que Napoleón Bonaparte prácticamente tuvo 2 matrimonios y los demás pues eran relaciones extramaritales, por así decirlo, ¿sí? Acuérdense que primero se casa con Desiree Clary, se divorcia en el año de 1810, mantiene todavía sus relaciones ahí extramaritales, pero finalmente se casa con María Waleska, que era de nacionalidad polaca. Bien. Durante el tiempo que estuvo Napoleón Bonaparte como emperador en Francia, Francia creció bastante. Francia ganó renombre. Fue el primer país de Europa, se lo consideraría como una primera potencia en todo lo que era Europa. ¿Sí? Pero el mandato fue, digamos, este crecimiento de Europa fue durante los años 1799 a 1814. Todo el crecimiento
que tuvo Francia, todo el poderío que tuvo Francia, ¿sí? Y la idea de formar un gran imperio fue cuando ya, digamos que estaba toda Francia formada como un gran imperio, como una gran fuerza, ¿sí? Los revolucionarios pues obviamente se unificaron, comenzaron a mantener reuniones con el afán de que este monopolio tuviera fin, de que no estuviera todo en manos de, en este caso, de Napoleón y sus seguidores o las personas más cercanas a él. Y es por eso que comienzan a darse enfrentamientos militares, pero lamentablemente sin dar resultados. ¿Sí? Es más, uno de los pueblos o de las ciudades que se levantó contra Francia fue Rusia, pero Rusia en todo ese proceso militar pues terminó siendo, digamos que, dominada, no cumplió su objetivo. Aquí podemos ver todos los terrenos, todos los espacios que ganó en la época que estuvo de emperador Napoleón. Es así que tenemos que el color tomate, pues todo el imperio francés. Tenía en otros estados, todo prácticamente, todo lo que ustedes pueden observar ahorita, todo eso fue de dominio en la época de Napoleón. Pero formalmente el imperio francés era lo que estaba a la cabeza. Los demás comenzaron a tener enfrentamientos, pero decidieron más bien, antes que someterse a Napoleón, preferían también ellos pues mantener acuerdos, tratados, de como decir, no somos totalmente sometidos por Francia, pero vamos a llegar a ciertos acuerdos, vamos a trabajar para Francia, vamos a negociar con Francia, es decir, a hacerlo de una forma, como diríamos, más diplomáticamente, pero no se terminaban sujetando al 100% a lo que mandaba el imperio napoleónico. Y es así que también otros gobiernos, como vemos aquí el imperio austriaco y el de Prusia, Dinamarca, ¿sí? Ellos fueron, como decir, fueron más estratégicos. Ellos no se confrontaron, ellos no tuvieron enfrentamientos militares con Napoleón, pero decidieron estar aliados. Es decir, nosotros mantenemos nuestra independencia, mantenemos nuestra forma de gobierno, mantenemos todo nuestro comercio, pero el rato que los gobiernos o que Napoleón necesite ayuda, nosotros nos sumamos a ustedes. ¿Sí? Miren cómo unos fueron sometidos, otros formaron parte de, y los que decidieron simplemente aliarse para no tener confrontaciones, para no perder gente, para no poner en riesgo su economía por enfrentamientos. Y también tenemos todos los que son de verde, como Portugal, Gran Bretaña e Irlanda, ¿sí? Que fueron países que se mantuvieron independientes, siempre con el temor, siempre con esa zozobra de que en algún momento podía darse un enfrentamiento con los militares napoleónicos y terminar siendo invadidos por ellos. Más sin embargo, pues ellos mantuvieron esa posición. Y de esa manera, pues Napoleón Bonaparte tenía prácticamente un territorio bastante extenso, pero bajo varias modalidades. ¿Cuáles son estas? El imperio francés propiamente dicho, los estados que eran los aliados o los que mantenían tratados eran conocidos como los satélites. ¿De acuerdo? Y obviamente los estados independientes que no se sometían a él y que vivían en un riesgo latente de que haya un enfrentamiento y se sujeten a las disposiciones napoleónicas. Bien, cuando se da la invasión de Rusia, sí, se viene la caída del imperio de Napoleón. Cuando Rusia, veamos en la lámina anterior, sí, Rusia era uno de los países que se mantenía independiente, ¿de acuerdo? Entonces, pues ellos no es que se mantenían solo independientes y no pasaba nada, no, ellos ya venían armando una estrategia para más bien derrocar al gobierno de Napoleón. Y Napoleón no lo vio venir, porque como eran un país, digamos, que no le generaba conflicto, que si habían conversaciones lo hacían, que si tenían que pasar por sus territorios lo hacían. Entonces, digamos que Napoleón se
se confió, pero no veía venir la invasión de Rusia. Era lo que al menos se esperaba y eso fue lo que puso fin, pues, desde ahí comienza ya la caída, digamos, del gobierno napoleónico, del imperio napoleónico. Es así que Rusia viene, se hace acuerdos, el que estaba a la cabeza de este enfrentamiento era Alejandro I, ¿sí? Y él armó un ejército de 600,000 hombres y llega hasta Moscú. Y ahí es en donde, armándose él con un ejército tan numeroso, deciden atacar, donde Napoleón no estaba preparado ni tenía la cantidad de hombres que reunió Alejandro I. Y desde ahí comienza pues a venirse de bajada, viene la debacle del gobierno o del imperio napoleónico. ¿Sí? Vemos también la secuencia y el orden que viene dándose para la caída del imperio de Napoleón Bonaparte. Dice que primero su derrota vino con los enemigos de Austria, viendo ya la situación, viendo que ya Rusia comienza a levantarse, el resto de países que eran independientes, ¿sí? Que ellos siempre vivían en esa acechanza de que de pronto Napoleón les ataque, más bien ellos poco a poco se fueron armando, se fueron uniendo y armando estrategias. Y entre esos países que estaban en contra de Napoleón está Austria, Rusia, Inglaterra, Suecia y España. Tomando cuenta que España venía a ser parte de Francia. Pero sin embargo, al ser parte del gobierno de Francia o de los imperios de Francia, ellos mantenían una inconformidad a la forma en la que estaban siendo gobernados. Y por debajo o a las espaldas, pues ellos mantenían conversaciones con los otros países ya mencionados, Austria, Prusia, Inglaterra. Y ellos se deciden unir, estos 5 países deciden unirse y consiguen derrotarlo en España. Y esta batalla en la que pierde, digamos, pues Napoleón, se llama en la batalla de las naciones de Leipzig. Y esta batalla se dio en Alemania. ¿Sí? Porque si vemos en el mapa anterior que estábamos compartiendo, mire, que los países de verde, que eran los que estaban independientes, fueron los que estaban sutilmente conversando para darle este enfrentamiento, esta guerra, esta batalla a Napoleón. Y él se sentía tan confiado que ni siquiera pensó que estos países se estaban uniendo. Y cuando se da el enfrentamiento, pues ellos le ganan la batalla a Napoleón. ¿Sí? Pero el objetivo obviamente era la muerte de Napoleón, porque ya más adelante vamos a ver que él se nombra dictador. Ya no fue elegido, porque por su reconocimiento, por sus batallas, por todos los honores que Napoleón tenía, el pueblo, digamos, o como decir ahora, la asamblea le elige, ¿sí? Como emperador. Pero le subió, como se dice vulgarmente, se le subió el poder a la cabeza y él en su poder de ambición, ¿sí? En su plan de ambicionar mucho más, cayó en la tentación y se nombró dictador. Al momento que él se nombra dictador, acuérdense que cuando hay dictadura, se pierden muchas garantías el pueblo. Ya no se tiene libertad de muchas cosas y todo lo que produce el pueblo va a manos del gobernante. Entonces, este malestar cuando él se nombra dictador, sí, es lo que comienza a generar estas batallas, estos enfrentamientos. Y lo que obviamente para que se acabe esto, lo que se buscaba era la muerte de Napoleón. Pero no se logra dar esto y él consigue escapar, ¿sí? Y él se escapa y se va a refugiar y es exiliado a la isla de Elba, ¿sí? Porque ya no buscaban solamente la confrontación de ejércitos, de unos contra otros. Lo que se buscaba ahí concretamente era ya matar, en este caso, a Napoleón. Pero no lo consiguieron. Y pese a que él pierde esa batalla, ¿sí? Él consigue escaparse y se exilia, es decir, sale de su país natal, por así decirlo, y es exiliado en la isla de Elba.
¿Qué entendemos por exilio? John Ángel, ¿qué le viene a usted o qué relaciona con la palabra exilio? Si yo le digo John Ángel es exiliado del Ecuador a Panamá, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué entendería John Ángel? Trasladado o sacado. Ah, ya, muy bien. Joyce, ¿qué entenderíamos por exiliado? Como sacarlo a la fuerza. Ya, muy bien. Juliana, ¿qué entendemos por exiliado? Expulsado de algún lugar. Ajá, muy bien. Dubrasca. Sí, como han dicho mis compañeros, como expulsado. ¿Ya? Sí, la persona exiliada, y nosotros tuvimos, bueno, algunos exiliados, pero uno que fue muy, que les digo, hasta el día de hoy, que se conoce en los medios públicos y políticos, un ejemplo de exiliado político en nuestro país es Bucarán, ¿sí? ¿Por qué? Porque al igual que en este caso Napoleón, en el caso de Bucarán, pues la falta de capacidad para gobernar un país, la falta de derecho, la falta de todo lo que ya estaba pasando en el país, pues se le pedía la renuncia. Y por los casos de robo, por los casos de negociados, en el caso de Bucarán, pues él tenía ya prisión por todos los casos de denunciados sobre robo al país en los contratos sobrepreciados. Entonces, él antes de que vaya preso, él decidió salir como calidad de exiliado a Panamá. De hecho, él vivió exiliado 20 años en Panamá y vivió 20 años exiliado en Panamá porque los juicios que se siguieron en su contra mientras estuvo de presidente fueron comprobados de que hubo, digamos, robo al país y se le dio una condena de 20 años. Entonces, él antes que pagar aquí su condena, prefirió salir como exiliado a Panamá y él apenas pudo regresar al país cuando cumplió ese tiempo. Algo similar sucedió con Napoleón, porque obviamente en el caso de Napoleón, en cambio, estaba en juego su vida, mientras a Bucarán estaba en juego su libertad. En cambio, con Napoleón estaba en juego su vida, porque era la única forma de acabar con el imperio napoleónico, con la muerte de él. Entonces es ahí en donde él se ve en la necesidad de salir en calidad de exiliado a la isla de El Elba. ¿Sí? Y ya cuando él se escapa para allá, él logra conseguir reunir un ejército, ¿sí? Pero nuevamente con este ejército que él nuevamente trata de sobreponerse y enfrentarse, nuevamente sufre otra derrota. Y esta derrota se dio en Waterloo, ¿sí? Y es enviado a Santa Elena donde muere. Prácticamente él sale exiliado, logra armar otro ejército, pero definitivamente es derrocado y muere, ¿sí? El imperio de Napoleón estuvo por el lapso de 10 años, desde 1804 a 1814, ¿sí? Pero todos sus conquistas y todos sus logros que él consiguió en esos 10 años todavía se mantienen vigentes en el contexto de que todavía, al menos allá en Francia, se lo conoce como el mejor en el sentido porque consiguió conquistar varios territorios. ¿Ya? Entonces, hay cosas, hay hechos importantes como el Código de Napoleón. El Código de Napoleón era un código civil, ¿sí? Hubieron hechos importantes, o sea, a más de que él se nombró dictador, que fue las razones de la caída de su gobierno, hubieron hechos importantes como la creación del código, el Código Civil. Este Código Civil fue creado o escrito, dictado por Napoleón Bonaparte. Y este era aquí un código donde habían derechos y libertades aplicados a la vida civil. Tenía más o menos un modelo europeo. Acuérdense que digamos que los primeros derechos humanos comienzan a venir de Europa
para lo que más adelante fueron copiados los derechos humanos en todo lo que es América Latina. ¿Sí? Entonces, uno de los códigos civiles en donde estaban los derechos y las libertades para el ciudadano era el que fue creado por Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Otro aspecto positivo fue la reforma de la administración, que ya no era centralista, sino que por departamentos. Es decir, digamos que toda la costa tenía antes que producir, y todo lo que producía la costa era repartido para todo el Ecuador. Pero cuando estaba en la época de Napoleón Bonaparte decía no, o sea, lo que produce la costa tiene que ser utilizado o reinvertido en la costa, lo que produce la sierra en la sierra y el oriente, ya no de todo para todos. ¿Sí? También se dio un sistema escolar público gratuito y ahí es en donde se da la creación de los liceos para la educación secundaria. Se hizo la separación de la iglesia del Estado. Recordemos que la iglesia siempre, en el feudalismo, en el liberalismo, la iglesia siempre ha estado monopolizando la educación. Es decir, que solamente los que tenían un buen estatus económico, hicieran de alta alcurnia o eran de buena familia, pues eran los que tenían acceso a la educación. Y la educación estaba en manos únicamente de los religiosos. Pero con Napoleón Bonaparte, él hizo la separación, es decir, la iglesia vaya a sus actividades y el Estado se hace cargo de la educación. ¿Qué aspecto positivo de esta separación? Que al momento que el Estado toma poder de la educación, quiere decir que hay mayor oportunidad de educación. Ya no es limitado. Esa era una de las ventajas de que se dé la separación, la iglesia del Estado. ¿Sí? También se dio una nueva moneda, a lo que se refiere un nuevo cuño, es un nuevo modelo de moneda. ¿Sí? Es decir, hubo un nuevo diseño de la moneda en ese tiempo. Hubo la constitución moderada, se dio un parlamento, se dio la oportunidad del voto y la separación de los tres poderes. ¿Cuáles eran estos poderes? Los que aún hoy en día existen en nuestro país. ¿Cuáles son los tres poderes que existen en nuestro país? Y en la mayoría, igual en Estados Unidos, igual existe en Colombia, igual existe en Venezuela. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? Una pista. Primero, el legislativo. Son tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo. El judicial. Y el judicial. ¿Sí? Esto ya se viene manejando desde la época de Roma. El ejecutivo, que está el presidente, el legislativo, que es la asamblea. Les estoy hablando en contexto de nuestro país. El ejecutivo es el presidente, el legislativo, la Asamblea Nacional, y el judicial, aquellos que están, pues, digamos, en las fiscalías para hacer cumplir o para sancionar a aquellos que no cumplen la constitución del país. Y obviamente para eso se necesita la creación del Código Penal, ¿sí? Que se le conoce como COIP. Entonces, miren que ya desde la época de Napoleón Bonaparte ya se viene manejando la separación de los tres estados o los tres poderes. Más sin embargo, en Europa es nuevo, más no así en América, porque recuerden ustedes que cuando Estados Unidos se libera, cuando Estados Unidos se independiza, ¿sí? Ellos ya hicieron la separación de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y cada uno con sus funciones respectivas. Bien. Las ideas napoleónicas y los logros de la revolución se extendieron por toda Europa y formaron una parte del nacionalismo, los territorios ocupados o liberados. Además, se consideró un objetivo buscar la libertad revolucionaria que se consagra en la época napoleónica. Es decir, que pese a que ya Napoleón murió y todo lo demás, los ideales y la forma en la que él gobernaba, y la forma en la que él lideraba o conquistaba los territorios, pues eso se mantuvo como una leyenda años
más tarde de lo que él ya estaba muerto. Es decir, aún muerto, él seguía siendo leyenda en todo lo que era Europa. Más sin embargo, se da un proceso de libertad revolucionaria, pese a que veían de buenos ojos todo lo que había hecho Napoleón Bonaparte. Pero cuando él se nombra dictador, lamentablemente viene la caída del gobierno o del imperio, porque cuando ya tú no dejas participar al pueblo, cuando tú ya no tomas en consideración los ideales, las propuestas, las inquietudes del pueblo y se centraliza el poder en una sola persona o pueden ser en varias personas, pues se pierde el enfoque de una democracia y eso generalmente termina en una dictadura, ¿sí? Y esta dictadura lo que va a dar como resultado es una guerra civil, ¿sí? Que en ese tiempo se les conocía como las guerras revolucionarias, en donde ya los pueblos estaban cansados, saturados de los abusos por parte de los gobernadores o de los jefes o de los reyes y generaba pues que se quieran independizar para poner sus propias normas, leyes, reglamentos. Y en el caso de Napoleón no fue la excepción, todo vino a consecuencia de que él se nombrara dictador, ¿ya? Y finalmente tenemos pues la muerte de Napoleón. Él regresó a Francia, sí, en ese tiempo que es conocido como los 100 días y fue derrotado, como les decía anteriormente, en la batalla de Waterloo en Bélgica y el 18 de junio de 1815, como nuevamente es derrotado, sale exiliado a la isla de Santa Elena, donde finalmente fallece. ¿Ya? Es todo en cuanto a los hechos principales, fundamentales de lo que sucedió en la época napoleónica. Ahora yo les pregunto a ustedes, antes de preguntas, inquietudes al respecto. ¿No? ¿Por qué cree Tiffany que un gobierno se cae, digamos, o está predispuesto a una derrota cuando se nombra dictador o cuando se habla de una dictadura? ¿Cuáles serían las razones? Cuando se nombra dictador, como usted dijo, cuando se nombra dictador se pierde mucho ¿cómo se dice?, del pueblo. Entonces yo creo que sin la opinión del pueblo, uno como dictador o como eso no puede hacer las cosas bien y no seguir, ¿cómo se dice?, evolucionando. Entonces creo que para seguir avanzando necesitas de más personas y tener la aprobación del pueblo, ¿no? Ya, ¿qué puede pensar? Gracias, Tiffany. ¿Qué puede decirnos John Ángel? Pues que cuando se nombra una dictadura a la mayoría del pueblo no, como que no le cuadra eso, entonces se va en contra del dictador o el que nombró la dictadura. Ya. ¿Qué piensan usted, qué piensa Elías de la frase la democracia es el pueblo, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo? Tal vez es una frase que intentaba interpretar como quien decide es el pueblo o quien más aporta en esto o quien más necesita es el pueblo, no el Estado. Ya. Y entonces, ¿qué vendría siendo una democracia, Joyce? Joyce, si decimos que la dictadura está prácticamente yendo por encima de todos los derechos del pueblo, ¿qué sería una democracia? Pues técnicamente sería como la voz del pueblo, por así decirlo. Ya. Bien,
La democracia es obviamente todo lo que tiene que hacer un gobernante a favor para el bien y crecimiento del pueblo. Lo opuesto a la democracia obviamente viene a ser la dictadura. Y mientras estuvo en democracia, digamos, los primeros gobiernos o los primeros enfrentamientos o las primeras formas de gobierno de Napoleón, pues hubo un auge, hubo un crecimiento bastante grande en ese sentido territorial y se extendió por la mayoría de Europa. Más sin embargo, cuando él pierde, digamos, la lucidez y se autonombra, porque nadie le nombró, sí le nombraron emperador. Eso hay que saber y diferenciar, que el Senado, todos, le nombraron emperador, pero nadie le nombró obviamente dictador. Se autonominó dictador y esa fue la razón de la caída de todo el imperio napoleónico. Porque el momento que se vulneran todo lo que son derechos del pueblo, pues obviamente se generan lo que son enfrentamientos, guerras civiles, se da la presencia de triunviratos y cosas así que llevan a que se acabe un gobierno. Y en este caso no fue la excepción. Y nuestro país alrededor, al pasar los años, también vivió estas épocas de democracia y también vivió épocas de triunvirato. Nuestro país también vivió épocas de dictaduras. Y la última dictadura fue del que se le conocía como Bombita Lara. Él fue un militar que, dado una guerra civil, ¿sí? Acuérdense que una guerra civil es el enfrentamiento del pueblo contra el pueblo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque ya el pueblo ya está saturado, está cansado ya de los abusos por parte de los gobernantes y es ahí en donde se da una guerra civil, es decir, todos contra todos. Y se da esa revuelta porque no están de acuerdo con el gobierno y tienen que ver cómo escoger, cómo seleccionar a la persona que va a subir a gobernar mientras se llama nuevamente a la paz para poder llamar a unas nuevas elecciones. ¿Sí? En nuestro país también tuvimos gobiernos de triunvirato antes de que se nombrara dictador el Bombita Lara y regresamos a la democracia con el gobierno de Jaime Roldós Aguilera, que lamentablemente no gobernó ni creo que un año y un poquito más y falleció un 24 de mayo cuando se dirigía a la ciudad de Loja. Por lo tanto, ¿por qué les hago digamos, esta unión de hechos? Para que podamos ver que las cosas que pasaron en Europa siempre, hechos históricos, reflejan o tienen cierta influencia también en América. ¿Sí? No son hechos aislados, no es que solamente en Europa se vivieron hechos por ejemplo, de dictaduras, hechos de subversiones, de exilios, no. Mucha de nuestra realidad también política tiene que ver con todo lo que ha ido pasando a través de los años en otros países. ¿Sí? Miren lo de Napoleón, hace cuántos años, estamos hablando de 1809 por ahí. Y eso repercutió también en nuestro país cuando en 1980 más o menos que estuvo de presidente Abdalá Bucaram, se dio el exilio. Y de ahí para acá se ha venido lamentablemente la vida política del país para abajo, dándose los exilios como ahorita el expresidente y varios otros políticos. Entonces les hago este contraste para que ustedes vean que no son hechos aislados, que son cosas que sucedieron en años pasados, pero que quiera que no, terminan ejerciendo influencia también